¿Cómo están todos, hermanitos? Me da mucho gusto verlos el día de hoy, aquí reunidos. ¿Cómo estás, Miguel? Miguelito no contesta, pero bueno, ¿cómo están todos? Luis, Alex, Paloma. Disculpa, tengo problemas con mi micrófono. No te preocupes, Miguelito. Perfecto. Bien, gracias a Bienvenido. Dios. Bien, gracias a Dios, Vero. Perfecto. Me está comentando aquí Jessy que va a haber un nuevo integrante. Pero ya llegó, ¿no está? Estaba, pero se salió, yo creo, porque hasta preguntó algo. Ahorita le damos la bienvenida, si no, porque sí, yo no lo tengo aquí registrado todavía de que haya ingresado. ¿Qué me decías, Luis? No, nada, que todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Luis. Bendito sea el Señor. Chicos, el día de hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan, 16, 17 y 18, y vamos a comenzar con nuestra oración, pero antes les quiero comentar de rápido que tuvimos la bendición de ir al centro a predicar la palabra. Abner nos acompañó y fue una grata experiencia. Hubo gente que se convirtió y se bautizó en el momento. Cómo se ve la gloria de Dios en todo momento, ¿no? Cómo redarguye los corazones y cómo nos ayuda a aceptarlo y a humillarnos ante Él. Entonces, Abner todavía está en camino a su casa, pero nos va a caer en un ratito más en cuanto llegue. Y entonces empezamos con la oración, ya para comenzar con el tema de Juan, ¿vale? ¿Alguno quiere hacer la oración? Alex, Luis, Yo, Palomita. sí. Vas, Alex. Gracias, hermanito. No, al contrario. Amado Padre Celestial, en esta tarde, mi Dios, te damos la gloria, te damos las gracias también, Padre, de que nos permitas reunirnos un sábado más para guardar tu palabra, para ser el digno ejemplo, Padre, de tu carácter. Permítenos, Padre, en esta tarde ser voces, Padre, que contribuyan a tu obra, a tus principios, a tus valores, a tu objetivo, Padre. Te pido, mi amado Dios, en el nombre de Jóvenes de Cristo, que permitas, mi Dios, que lo que estemos a punto, Padre, de compartir sea de bendición para muchas personas, mi Dios. Te pedimos que esta tarde, Padre, abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestra sabiduría, mi Dios, y nos permitas, Padre, hablar, decir y expresar todo, Padre, lo que sea para tu gloria, para tu luz. Te pedimos, Padre, en esta tarde que bendigas a todo aquel que esté escuchando, a todo aquel, Padre, que tenga el interés de conocerte, de escucharte y de posteriormente, Padre, aprender a amarte cada día más. En el bendito y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te damos las gracias y te lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén, hermanitos. Va a empezar Amén. Jessy con la primera parte. La segunda parte la voy a dar yo. Y la tercera parte va a ser Palomita, ¿vale? Entonces empezamos con Jessy. Jessy, no sé si ya estés por ahí. Ya, nada más podrías checar si no hay alguna otra persona que quiera entrar. Va, te estás atenta, vale. Denme un minutito, ya voy. Vale. Nos quedamos en Juan 16. Y... a ver. Vamos a retomar una parte de Juan 15, porque el subtítulo de este subtítulo, o sea, el párrafo donde comienza el capítulo 16 se continúa con parte del capítulo 15. Así que para que no nos perdamos en la idea, vamos a leer desde el versículo del capítulo 15, versículo 18. Entonces, a ver. Dice, el mundo os aborrecerá. Espérame tantito.
Ya, perdonen chicos, ya. Ok, el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Empezamos fuerte, o sea, es una declaración de que aquellas personas que acepten a Cristo, pues ya sabemos cómo nos va a tratar la gente, ¿no? Como sabemos, a nuestro Señor Jesucristo, que vino aquí a la tierra, fue despreciado, fue maltratado, fue herido por hombres, por simples hombres, porque fue aborrecido, porque no le creían a él que él era el Mesías. Entonces, continuando con el 19, dice, si fuerais, se refiere a nosotros, los creyentes, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vamos por partes. Si fuerais del mundo, en primera, hemos tocado este tema muchas ocasiones. El Evangelio de Job nos dice que el mundo está sobre las garras del maligno. Entonces, una vez con ese conocimiento, nos dice, si fuerais del mundo, nosotros al aceptar a Cristo aceptamos la luz, aceptamos el bien y aceptamos el amor. Y en contraste con el mundo que es del maligno, que es la mentira, que es la destrucción, no hay cabida. Dice, si fuerais del mundo, porque no somos del mundo, una vez que que aceptamos a Cristo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, o sea, el mundo amaría lo suyo es, más que nada, se refiere a que la palabra nos deja unas pautas, unas pautas, nos deja mandamientos que debemos de seguir, los cuales van en contra de todo lo que te enseña el mundo, porque Dios te dice, por ejemplo, Dios te dice, no, pues cásate, ten relaciones sexuales, forma una familia y demás, ¿no? Y el mundo que te dice, no, pues puedes tener relaciones sexuales cuando tú quieras, tu cuerpo es tu decisión, eres libre de hacer lo que tú quieras. ¿A qué voy con esto? Que todo lo que nos enseña Dios vemos que es contrario con el mundo. Entonces, ahora completamos la idea. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso, como no vamos en la misma línea que va el mundo, porque el mundo te dice, te la mientan, miéntasela, regrésasela, ojo por ojo. Y es que es bien fácil, es bien fácil. Es muy fácil, incluso podría decirse que es de cobardes, seguir o regresar el mismo acto que te hicieron a ti. Es de valientes, y eso me lo ha dicho muchas veces mi hermana, es que es de valientes la palabra. La palabra te dice, no, pues aguántate y perdona. Aguántate y sigue adelante. O instruye a esta persona, amonéstala e instrúyela. Pero bueno, continuando, espero haber dejado claro. Si alguien quiere aportar algo más, sean libres de hacerlo. Continuamos con el versículo 20. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí nos dice que los siervos no le ganan al Señor. Entonces, nosotros que somos siervos y Jesucristo que es nuestro Señor, nos pone como, ¿cómo se dice cuando comparas dos cosas en escala? Ay, se me fue la palabra. Pero bueno. Balanza. Ándale. Nos pone en la balanza, exactamente. Jesucristo dice esto. Si a mí me persiguieron, si a mí me amedrentaron, me hirieron, me humillaron, me menospreciaron, yo que soy su Señor, yo pasé por esto, ustedes no tengan en poco que van a pasar por esto y por más. Yo que soy su Señor sufrí esto, así que ustedes sean fuertes porque se vienen pruebas. Y continuamos con el 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si nos damos cuenta, todos antes de haber aceptado a Cristo, nos constituíamos como hijos del diablo. Juan 8.
En Juan 8 podemos ver, no recuerdo exactamente la cita, pero en Juan 8 está que antes de haber llegado a los pies de Cristo éramos hijos del diablo. Una vez aceptándolo, somos hijos de Dios, a Cristo, obviamente. Entonces, ¿por qué la gente, más todo esto os harán por causa de mi nombre? Porque no conocen al que me ha enviado. Normalmente la gente que no teme a Dios es gente que no tiene escrúpulos, que no tiene límites, por así decirlo, porque cuando tú lees la palabra, los mismos mandamientos, las mismas enseñanzas te van diciendo, le van enseñando a tu espíritu a decir, ok, si me insultan en la calle, pues no contesto o tal cosa. A lo que va esto es que como la gente desconoce de Dios, desconoce de Cristo, como desconocen de Cristo y de todo lo que ha hecho, por eso desconocen de Dios. ¿Vale? Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Es decir, ya pecaron, ya saben, ya saben que han pecado, pero yo he venido, eso lo dice Jesucristo, yo vine aquí a redimir a todos. Así que no importa lo que hayas hecho, mismamente Pablo, antes de formar parte del ministerio de Cristo, mataba a cristianos. Y Dios lo perdonó. Así que el perdón es para todos, no se le niega a nadie. Y básicamente lo que nos dice es, ok, pecaste, pero ya no regreses a tu pecado. Tienes la oportunidad de arrepentirte y de mejorar, ¿vale? Y no tienen excusa ahora, porque ya saben qué es lo bueno. 23. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. En otros versículos hemos visto que si una vez que aceptamos a Cristo, tenemos automáticamente al Padre. Es como un combo. Entonces, de la misma manera como lo aceptas o lo rechaces, es en combo. Rechazas a Cristo, rechazas a Dios. En el 24, si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Voy bien. No tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han aborrecido a mí y también a mi Padre. Aquí lo deja claro el Señor Jesucristo, que Él vino, hizo milagros, hubo gente que creyó, pero aún así se respeta a la gente que decidió no creer. ¿Vale? Incluso viendo todos los milagros, todas las sanaciones, toda la multiplicación de comida que Jesucristo hizo, no creyeron. Tenían muy endurecidos sus corazones, como hay muchos corazones en estos tiempos endurecidos. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin motivo. O sea, ya era un hecho, ya era ya venía en la palabra, era una tipo profecía de que iban a aborrecer al que iba a ser Mesías. 26. Pero cuando venga el Consolador, quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Consolador es un sinónimo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, una vez que tú haces tu oración de fe, Romanos 10:9, y aceptas a Cristo, viene en automático tu sellito de que tienes al Espíritu Santo. Y una vez con ese sello, el Espíritu Santo te puede dar testimonio de que tanto Cristo como su Padre, que es Dios, existen, ¿vale? Es por eso que hay otro versículo, no recuerdo la cita, que dice que no hay persona que pueda llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Ok, 25, pero esto es para qué, 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque estáis conmigo desde el principio.
Entonces, ahí estaba hablando con los apóstoles y les estaba diciendo, ustedes me vieron desde que yo empecé mi ministerio, así que ustedes son mis testigos. Ahora sí comenzamos con el capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Este es un mensaje en un principio a los apóstoles, pero también o sea, se ajusta perfectamente a nuestros tiempos, porque en todo este subtítulo, Jesucristo nos dice, estén fuertes, tengan su fe muy firme, no mengüen, porque se vienen tiempos muy difíciles, donde la gente los va a discriminar por su fe, donde la gente incluso los va a expulsar, pueden llegar a matarlos, así que como pasó con los apóstoles, pero de igual forma. Se ajusta perfectamente a nuestros tiempos, porque a cualquier persona en este momento le llegas a hablar de Dios, a los jóvenes les llegas a hablar de Dios, y es básicamente como un repelente, no, pues yo para qué quiero saber eso, ¿no? O incluso hay gente que lo toma mal y se enoja. Terminamos con ese subtítulo. Continuamos con la obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Aquí se refiere que regresa al Padre, regresa a Dios. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces, no le había dicho Jesucristo a los apóstoles que él iba a regresar al Padre, porque sabía que esto iba a entristecer a los apóstoles. Continuamos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador, que es el sinónimo del Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y es muy curioso porque a pesar de que la muerte de Cristo fue un evento muy trágico, fue un evento lleno de bendición para todos nosotros, porque de no haber sido por su muerte, de no haber sido por su sacrificio, ninguno de nosotros tendríamos acceso a la salvación, porque todos somos pecadores, o sea, no hay gente buena. Y es curioso porque en un principio en el Antiguo Testamento, la convivencia con Dios la tenía una sola persona y en un sitio en específico. Armaban una carpita, de la cual ya hemos hablado bastante, que se llama tabernáculo. Y eran donde entraban y tenían comunión con Dios y tal y tal. Después, en el Nuevo Testamento, viene Jesucristo, o sea, pasa de ser este sitio y viene a ser Jesucristo. Jesucristo mismo a convivir directamente con él. Y después de haber convivido físicamente con él, después de que se va nuestro Señor, ahora viene el Espíritu Santo a nosotros a morar en nuestro cuerpo, a morar, sí, dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo fue pasando poco a poco? Dice, os conviene que yo me vaya. Nos convenía y nos conviene porque así accedemos a la salvación a través de su muerte, porque fue un hombre perfecto y sin mancha. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Entonces, automáticamente muere Cristo y viene el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por redarguir, se refiere a, no es que sientas culpa, pero sí es que reflexiones de todas las cosas que has hecho, si algún hermano me ayuda a definir mejor esta palabra. Te convence de pecado. Ajá, sí, exactamente. Te convence de que tú estás mal, te convence de que tú cometiste pecado, que eres un pecador y que estás enfermo de alguna manera, porque recordemos que Dios es nuestro médico.
Entonces, dice, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos va a convencer de que somos pecadores, nos va a convencer de conocer cuál es la justicia verdadera, que es aquella que brinda Dios, y que por justicia también somos salvos, y de juicio, para saber qué hacer y qué no hacer en nuestra vida cristiana. 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vamos por partes. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Es pecado? Sí, sí es pecado no creer en Cristo. ¿Por qué? Ya vimos que antes de constituirnos hijos de Dios, éramos hijos ¿de quién? Del diablo. Juan capítulo 8. Entonces, si tú no aceptas a Cristo, digamos, tienes la misma sigues con la misma denominación de ser hijo del diablo. Entonces, es por eso que dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Porque como eres hijo del diablo, haces lo que hace tu padre, que es el diablo. Robas, hurtas, fornicas, demás cosas, ¿vale? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Porque Él regresa con Dios, y si Él no hubiera muerto y si no hubiese sido de esa manera, no seríamos salvos, no seríamos justificados. Por eso es de justicia. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. De juicio, porque nosotros sabemos y somos fieles creyentes de que Cristo venció y Cristo va a vencer al diablo. Así que, y lo dicen las Escrituras, en Apocalipsis, incluso en Antiguo Testamento me parece que también. Así que tengamos en cuenta que estamos en el equipo ganador. Continuamos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es verdad que si tú agarras la Biblia, digamos, eres una persona que no es creyente, por así decirlo, agarras la Biblia e intentas leerla, si no hiciste tu oración de fe antes, si no aceptaste el Espíritu Santo, no lo tienes, es muy complicado que tú entiendas este libro, porque tiene muchas enseñanzas, tiene mucho trasfondo. Un versículo puede aplicar para muchas cosas. Entonces, Dios te puede hablar de una manera a ti, de una manera a tu mamá, de una manera a tus hermanos. Es por eso, es a lo que se refiere. Y Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es esa partecita de Dios que hay en nosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, como tenemos en parte del Padre, tenemos en parte del Hijo también. Continuamos. Subtítulo: La tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Aquí parece un poco complicado, pero es todavía un poco y no me veréis. Se refiere a que está anunciando su muerte, que ya va a ser muy pronta su muerte. Y de nuevo un poco y me veréis, se refiere a su resurrección, porque yo voy al Padre. Espero haber dejado claro, les digo, si alguien quiere añadir algún comentario, lo puede hacer. Dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? O sea, los apóstoles no comprendían estas cosas, porque digamos, o sea, si tú lees esto, o sea, y no aceptaste a Cristo y no tienes el Espíritu Santo, tú dices, no, pues yo no sé a qué se refiera. Pero ahora lo comprendemos de mejor forma. Decían pues, ¿qué quiere decir con...? Esto ya lo leí. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿indagáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis.
De cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí se refería a que los apóstoles se iban a sentir muy mal con la muerte de Cristo, y el mundo se iba a alegrar porque toda la gente quería que fuera crucificado Cristo. Y después, cuando resucitó, fue al revés. Los apóstoles se llenaron de gozo y el mundo no le agradó al mundo. Continuamos. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Es como, digamos, una analogía de lo que iba a pasar. De que sí van a sufrir, pero después van a ver que va a ser para gozo y para bendición de ustedes. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Esta es una promesa que nos hace el Padre porque estaban tristes los apóstoles y también es el recordatorio de que si él se iba, iban a tener vida eterna donde íbamos, o sea, donde se iba a convivir con, o sea, donde se va a convivir con Cristo. Y nosotros tenemos, o sea, esa puerta abierta. Tú tienes esta puerta abierta que estás viendo este video, a aceptar a Cristo, a poder volver a verlo, pero ya, o sea, en un plano que tal vez nosotros no tenemos ni idea. Así que ojalá lo aceptes. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, se os lo dará. Es cierto que la oración el poder de la oración es verdadero, porque hay poder de intercesión, y es verdad, hermanos. Para sanación, para el arreglo de un problema, Dios está obrando, pero obviamente cuando dice os lo dará, se refiere a que si tú pides algo que vaya acorde con la voluntad del Padre, se te dará, o sea, no es como de, ay, pues quiero el PlayStation 5, ¿no? O sea, pues no. Bueno, puede que te dé tal vez un trabajo donde traiga bendición a tu familia y ya te lo puedas comprar, pero, o sea, caprichos no, es a lo que voy. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo esté completo. Y esto es cierto. El que no pide, no recibe. Así que hay que orar. Hay que orar. Dice, subtítulo, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. Viene la hora en la que ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Aquí explica que Jesucristo nos ama, ¿sí? Y no es que Jesucristo le ruegue a Dios que nos ame, sino que Dios mismo, Dios per se, nos ama. Y nos ama porque amamos a su Hijo, porque es en parte con nosotros, porque llevamos una vida agradable a sus ojos. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es decir, Jesucristo estaba con el Padre, viene al mundo y vuelve al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí que ahora hablas claramente y no dices ninguna alegoría. Dicen, no, bueno, vaya, es que ahora ya entiendo de que me van a ver y luego no me van a ver y luego me van a volver a ver. Los apóstoles dicen, no, pues ya, al fin fuiste claro. Ahora vemos que sabes todas estas cosas. Ahora vemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios, porque obviamente como Jesucristo es Hijo de Dios, tiene, digamos, los mismos dones que Dios, porque tiene el don de la omnisciencia, me parece que sí. La omnisciencia es cuando conoces todo, los pensamientos de todos.
Así que Jesucristo ya sabía lo que los apóstoles le querían preguntar y incluso yo creo que ellos lo pensaban y Jesucristo nada más contestaba. Dice, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces aquí ya Jesucristo les dice, no, bueno, se viene la hora y a todos se van a separar. Y en parte fue un buen plan porque así también el evangelio llegó a muchísimas más personas. Hubo persecución, claro, pero llegó el evangelio a muchas más personas. Y me dejaréis solo. A veces yo me preguntaba de cómo es posible que los apóstoles no se hayan metido o hayan abogado por algo a favor de Jesucristo, pero mismamente era un plan que ya está establecido y no se podía alterar. Porque imagínense, de no haber sido por la crucifixión de Cristo, ¿qué estaríamos haciendo ahora? Estaríamos condenados mismamente. Dice, ahora viene algo muy fuerte. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. De la misma manera, ligado al principio del capítulo, podemos ver que el mundo nos aborrece mismamente porque ya no somos parte de las tinieblas, ya somos un rayito de luz. Entonces, como ya no somos parte de esas tinieblas, el hecho de que tú quieras ser luz en un mundo de tinieblas, a veces, más bien no a veces, sino siempre tienes trabas. En el trabajo, en la escuela, con tu familia mismamente, con todo a veces. Es básicamente que este mensaje, lo que nos quiere decir aquí Jesucristo es que estén tranquilos, va a ser una prueba, va a estar difícil, pero tranquilos, que el mundo que es del maligno, yo ya lo he vencido. Yo soy el que tiene el poder de hacerlo, el poder de vencerlo. Así que no desmayen, crean en mí. Y con esto finalizo mi capítulo, hermanos. No sé si quieren agregar algo más. ¿Puedo agregar algo? Claro que sí. Bueno, este capítulo me gusta mucho porque en cierta forma es una consolidación de lo que nos hablaba en Juan 14, que era la promesa del Espíritu Santo. Entonces, aquí nos reafirma Jesucristo que Él como humano, en ese momento solamente podía estar en un solo lugar y realmente ya hasta que venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, es como la presencia de Jesús, pero en todos lados y a cualquier momento. Entonces esa es como que algo que me parece importante como que agregar. También me gusta mucho el versículo 23, donde pues, nos habla de que en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Pues también esa es la razón por la cual nosotros casi siempre, pues, no, más bien siempre terminamos nuestras oraciones pidiéndole en nombre de Jesucristo. Y de hecho también él mismo dice que es realmente, pues como poder decirlo en uno mismo, hacen uno mismo él, el Espíritu Santo y el Padre, y realmente como que esto me cae mucho a darme a entender que, por ejemplo, o sea, Jesucristo es el verdadero intersector, ¿sí? Para poder nosotros llegar, no, o sea, no solamente llegar al Padre, sino pedirle al Padre, o sea, y eso es bien importante porque yo, o sea, yo sinceramente antes me preguntaba mucho pues, ¿por qué los santos? ¿Por qué los santos? ¿Por qué hay tanta, pues sí, hay tanta gente
que reza tanto a los santos y pide a los santos en lugar de Jesucristo, o sea, a Dios meramente. Entonces, esto es algo que me llama mucho la atención porque realmente entonces ya cuando lees la Biblia pues te das cuenta que realmente el único que puede realmente interceder pues es Jesucristo, ¿no? Pues es lo único que quería agregar. De hecho, en Juan 14:6 lo dice, yo soy el camino de la verdad. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Entonces eso se los dice Jesús a sus apóstoles, ¿no? Y es justamente la parte en la que como que muchos se pierden y lo podemos ver en el mundo. Yo antes de haberme convertido en cristiano, pues yo llegué a pedirle al Papa, imagínate, o sea, cuando supe que lo canonizaron, yo en oraciones pues llegaba a pedirle al Papa. Luego aquí comprendí que pues los muertos están muertos, ¿no? Y a final de cuentas fueron carne, como tú y como yo. El único que pudo vencer a la muerte es Jesús. Entonces por eso es el único que puede interceder. Y sí, Amén. como bien lo dices, esa parte es crucial. Bien, hermanitos, ¿alguien más quiere comentar algo del capítulo anterior o ya empezamos con el siguiente, que es el 17? Y un comentario nada más. Bienvenido, Hostos. Qué bueno que te has unido a nuestro Zoom. Qué alegría que estés aquí. Te esperamos todos los sábados y si te gusta y si te sientes a gusto. Y también bienvenida, Karen. Karen, bienvenida, es lo que iba a Karen, decir ahorita. Y el chico nuevo también, Emanuel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, qué buena onda. Y bueno, vamos con el siguiente capítulo que se llama Jesús ora por sus discípulos. Dice, estas cosas, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es fuerte lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo porque es una oración literalmente la que Él está haciendo, donde Él le solicita al Padre que sea glorificado para que su nombre también sea glorificado. Y obviamente podríamos decir, ¿y qué es la gloria? ¿No? Porque la gloria del mundo puede ser que sea alguien reconocido, el poseedor de todo, ¿no? Alguien que tiene renombre, que tiene jerarquía, pero esto estaría totalmente fuera del contexto en el que vivía Jesús y el por qué lo decía Jesús. Aquí él se estaba refiriendo, o sea, la gloria son manifestaciones de Dios en el mundo, el cómo se manifiesta Dios en el mundo, esa es la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús le solicita claro, Él le solicita que lo glorifique porque Jesús fue la prueba viviente de que Dios es. Ya ni siquiera de que Dios existe, sino de que Dios es, vino y mostró su carácter durante toda su vida aquí en la tierra, hizo y cumplió todos los mandamientos. Fue el único ser capaz de cumplir todo lo que le pidió, lo que le pide el Padre, y por eso Él le pide que le glorifique para que el mismo Dios sea glorificado. Y luego dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos lo que le has dado. Sí, perdón. Como le has dado potestad sobre toda carne, es decir, que Jesucristo tiene potestad, tiene superioridad, tiene autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Claro, se está refiriendo que el que nos da la vida es Dios, pero Jesucristo tiene la potestad sobre toda carne, ¿no? Sobre esta vida terrenal. Y luego dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy que estábamos predicando ahí en el centro, uno de nuestros hermanos, claro, ahorita está mucha gente cargando a San Judas Tadeo,
y la soltó directo, o sea, les dijo que al final de cuentas es un ídolo que tienen que cargar, ¿no? Y a nuestro Dios no lo tenemos que cargar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios vive y nuestro Dios es tan grande, es tan omnipotente, omnisciente y todas las características que tiene Dios que no lo podemos sujetar a nada, pero sí puede morar en nosotros si recibimos a su Hijo Jesucristo. Y es justo lo que dice aquí, ¿no? O sea, podríamos preguntarnos, ¿qué es la vida eterna? Y aquí nos lo está contestando. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es nuestra vida eterna, porque al aceptarlos nos garantiza que vamos a morar con Él, que no solamente la vida que tenemos aquí en la tierra es lo único que hay, que sí hay una vida venidera y que tenemos que estar fuertes en esa esperanza, que a veces el enemigo nos quiere menguar y hacernos creer de que solamente es esto y solamente hay que vivir la vida y aprovechar la vida aquí al máximo, pero no. Hay que aprovecharla al máximo, sí, pero para la obra del Señor, porque al final de cuentas es lo único que merece la pena, ¿no? Quitando a un lado, despojándonos de nuestros trabajos, de incluso hasta del amor por nuestra familia, lo único importante es la obra de Dios. A veces nos puede costar trabajo entenderlo, pero es poco a poco. Y dice, yo te he glorificado en la tierra, he llevado a término la obra que me diste a realizar. Jesucristo, como les comentaba anteriormente, fue el único capaz de glorificar a Dios en la tierra, porque fue el que manifestó toda la mente de Dios aquí, en esta tercera dimensión. Y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Es una oración. Jesucristo oró en diferentes partes de su ministerio aquí en la tierra, y esto es como un legado, un testamento de cómo Jesucristo se está despidiendo y de qué forma, ¿no? Porque le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Pero, sí. Perdona que te interrumpa, es que está Miguel queriendo entrar. Ya lo vi, que sonó, perdónenme. Vale. Dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese. Y recordemos que Jesucristo no apareció hasta que la Virgen María, que fue un medio, una herramienta que Dios utilizó para que Jesucristo fuera carne, que entrara aquí al mundo. Pero ojo, Jesucristo, ahí no fue su aparición es desde el inicio, desde la fundación del mundo. De hecho, en Génesis podremos hacer un estudio de esa parte también más adelante. Está hablando en plural el Padre. Entonces, Jesucristo está desde la fundación del mundo. De hecho, el que se les ha manifestado a todos los profetas, a Moisés, a Noé, a todos los profetas, ha sido Jesucristo. Entonces, dice... De hecho, sí. ¿puedo decir algo? Claro, Alex. En el capítulo 1, en el versículo 1 de San Juan, lo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, padrísimo. Y el verbo era Dios, o sea que el verbo es Jesucristo. Por eso tanta insistencia de leer la palabra, porque convivimos con el mismo Jesucristo. Aquí está su legado. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora, o sea, con esto también nos estamos dando cuenta que en el momento que nosotros también revelamos a Dios y a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y le predicamos y evangelizamos, también estamos glorificando al Padre. Es una de las formas en la cual podemos glorificar al Padre. Y dice que Jesucristo ha manifestado su nombre, o sea, el nombre de Dios a los hombres. Tuyos eran y me los diste. O sea que, ¿cómo aquí está dando otro punto clave, de cómo Dios es el que nos llama, ¿no? Y dice Jesús, y me los diste y han guardado tu palabra. Y hay un versículo muy bonito, que a ver si lo encuentro ahorita más adelante, que dice que
que nadie será arrebatado de su mano. No sé si alguien lo tenga ahí a la mano, si no más adelante ahorita se los busco. Bueno, y continuamos en el 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahí está dándole Jesús. Está reconociendo que todas las cosas provienen de Dios, ¿no? Porque les he dado las palabras que me diste. Como siempre hemos visto en todo el Evangelio de Juan, siempre decía, no se glorificaba a sí mismo en ese momento, sino hasta el final que le pide al Padre que sea glorificado y que lo coloque al lado de él. Pero antes siempre Jesucristo, ser conscientes que dijo, no son mis palabras, son las palabras de mi Padre que me envió. Siempre le daba la potestad a su Padre, a Dios Todopoderoso. Dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, este versículo está fuertísimo. No ruego por el mundo entero. O sea, ruego por los que me diste, por los que me has dado a mí. ¿Y quiénes son los que les dio el Dios? A Jesucristo. Todas aquellas personas que han recibido a Jesús es porque han sido llamadas por Dios Todopoderoso. Y como vuelvo a repetir en el versículo que se los voy a buscar, a ver. Ya lo encontré. Ah, perfecto. Es Juan 10:28. Mil gracias, Alex. ¿Lo quieres leer tú o yo? No, vas, por favor. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Exactamente, eso es una promesa que Jesucristo nos da de cómo nadie nos va a poder arrebatar de su mano, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ha sido el que nos ha llamado para recibirle y Dios se los dio a Jesucristo. Y todas esas almas somos nosotros, los que seguro ya mucha gente ha muerto y ha sido creyente y los que vienen, ¿no? Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Creo que me salté. Espérenme. Ya, sí, me salté el 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahí está dando testimonio de la unidad que somos nosotros con Cristo, Cristo con el Padre, y que todos somos un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un mismo carácter, un mismo objetivo. Y claro, dice, todo lo mío es tuyo, porque se lo ha dado al Padre, y obviamente comparten unidad. Y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. O sea, ya está diciendo, se está despidiendo, está diciendo que ya va con el Padre, ¿no? Que ya no va a estar en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. O sea, Jesucristo en su amor todavía oró por todos nosotros en su último aliento de vida que tuvo aquí en la tierra. Qué hermoso cómo nuestro amigo Jesucristo, nuestro hermano mayor, nos dice esto al Padre. A los que me has dado, guárdalos, cuídalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y justamente eso hoy estaba comentando con los hermanos del centro que están anunciando el Evangelio, y ya lo hemos platicado entre nosotros, que ahorita se está sintiendo muy cañón, que Dios está enfilando a toda la gente que es creyente como ya, o sea, prepárense ya, muévanse, tienen que hablar, tienen que salir, hablar del Evangelio, no se corten, no se avergüencen del Evangelio, porque yo no me avergüenzo de ustedes y ya falta poco para que Jesús venga. Y se nota muchísimo. Y cómo aquí nos vuelve a comentar la unidad. Denme un segundo. Dice, para que sean uno, así como nosotros. Nosotros somos uno con el Padre y con el Hijo. Por eso nosotros tenemos la gracia, la misericordia de que nos da su Espíritu, porque somos uno con ellos y ellos vienen a morar en nosotros. Pero, perdona, ¿podrías aceptar a estos otra vez? Gracias. Ya lo vi. Dice en el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, los guardé.
y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Ahí, ¿ustedes quién creen que sea el hijo de perdición? Judas. ¿Alguien más? ¿No? Karen, ¿tú que estás más acá metidota en el... ¿Quién será el hijo de perdición? Sí, dime, dime. No podía prender mi micrófono. No te preocupes. No, que yo también creería que es Judas, pero no estoy muy segura de eso. Sí, a lo mejor hablando de ese momento sí podría ser Judas, pero yo creo que si lo llevamos a hoy por hoy, pues podrían ser todas esas personas que que por más que escucharon, pues no quisieron aceptar. Exacto. Y sí, por el contexto que está manejando aquí, de hecho escrito estaba que iban a traicionar al Mesías y que iba a ser entregado y que iba a ser levantado en una estaca. Todo eso ya estaba escrito, pero también tiene razón Alex, que se puede traer a lo contemporáneo, y los hijos de perdición pues serían todos aquellos que no reciban a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que estén necios en no recibirlo. Y luego dice en el 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. El Señor Jesucristo siempre habla del gozo, y el gozo que nosotros podamos tener en la tierra nunca va a ser igual al gozo que nos puede proporcionar nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Muchos confundimos en nuestra humanidad el gozo como, ay, ya tengo coche nuevo, o ya me compré ropa de marca carísima, o ya tengo un mujerón, o ya tengo un hombre muy guapo, o tengo una pareja con muchos dones. Y no, eso al final de cuentas es pasajero. El verdadero gozo es el que da Dios Todopoderoso en medio de angustia, en medio de la fatiga, en medio de la tribulación. Y muchos de nosotros que somos hermanos y hemos vivido experiencias fuertes, no me dejarán mentir, todos tienen un testimonio adecuado a esto, que siempre nos ha consolado, siempre nos ha fortalecido en esos momentos y nos da esa paz que es sobrenatural, que no entendemos porque viene de Dios Todopoderoso y que nos toma de la mano, como aquella vez que Pedro estaba angustiado porque quería seguirlo caminando sobre el mar, se angustió, le dio miedo y se hundió, y Jesucristo, ¿qué hizo? En el último momento va y lo toma de la mano y le dice, Pedro, así como hombre de poca fe, ¿no? Como diciendo, te falta fe. Y a muchos de nosotros, aún siendo creyentes, nos falta fe porque nos falta, o sea, para llegarle a la estatura de Jesucristo, nos falta muchísimo. Y Jesucristo siempre decía, si tuvieran tan solo fe como un grano de mostaza, podrían mover una montaña. Y es verdad, o sea, yo ahora que he visto a mis hermanos ahí en el centro, yo he pensado mucho que digo, luego somos flojos, luego nada más nos conformamos con un ratito hablar de la palabra, un ratito leer. Y hay gente que está de verdad esforzada compartiendo en el evangelio, incluso hasta solos en el metro, muchos incluso arriesgando pues por la contingencia, y aún así hablan. Y recordemos también que hay un versículo que dice, el que ama su vida la perderá, y el que pierde su vida, ¿cómo va? El que pierde su vida en pos de mí, ¿no? En el nombre de Dios, o en pos de mí, no me lo sé textual. En el nombre del Señor. ¿Qué sigue? La ganará. ¿Cómo? La ganará, ¿no? No, ¿cómo va? Ya se me fue hasta a mí. El que ame su vida, la perderá. Y el que pierda su vida en el nombre del Señor, algo. La hallará. La hallará, perfecto, sí, la hallará. Y vemos cómo
cómo ese gozo de compartir el evangelio de la gente en medio de la tribulación, en medio de sus propios problemas, se despojan de todo, dicen, mis hijos que esperen, mi trabajo que espere, mi familia que espere, todo que espere, hacen un lado todo, y van y predican el evangelio y están horas, están días, incluso hasta noches enteras, hablando del evangelio, y los ves con tanto gozo porque cualquiera diría, pues pierden mucho tiempo y están ocupándose en eso, y qué tal, y su trabajo y su familia y tal. Bueno, pero ellos aún a pesar de eso, y todos podemos hacerlo, sentimos gozo porque le estamos dando honra al Padre y estamos glorificando a nuestro Creador. Y luego dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros habla en la palabra de Dios que nosotros somos como peregrinos. Es decir, que no hay que adaptarnos mucho aquí al mundo, ni a las, ¿cómo se podría decir? Ni a todas las filosofías del mundo, ni las corrientes del mundo, porque al final de cuentas somos peregrinos todos. Venimos de paso y lo único importante viene siendo la palabra de Dios. Y aquí dice, claro, seremos aborrecidos, eso ya lo sabemos todos, todo lo que hemos vivido. Dice, no ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y este versículo me gusta mucho porque ¿cómo no es? No como esconderte del mundo, no salir al mundo, sino que hay que, por ejemplo, para proclamar el evangelio hay que salir. Dios nos dice que seamos la sal del mundo, la luz del mundo. Y dice, no los quites del mundo. Es decir, que tenemos que estar en el mundo. Como hay un refrán que dice que estoy en el mundo, pero, ¿cómo va? El que se quema, se me fue. Es que hay un refrán que dice que el estar en el fuego y no quemarse, ya, es ese. Y es eso precisamente lo que nos dice Dios. Podemos estar en medio del fuego, incluso, por ejemplo, los 3 amigos ¿cómo se llama el chico donde estaban Nabucodonosor? De Daniel. Eran amigos de Daniel. Sí, ¿no? Sí, los amigos de Daniel. Sí. Estaban en medio de las llamas, quemándose porque no quisieron adorar al ídolo de Nabucodonosor y no se quemaron, incluso dijeron que veían 4 y uno de ellos semejante a de los dioses. Veían 3 hombres que eran los que habían metido, los mismos 3 hombres que se habían negado a arrodillarse y a alabar esa estatua, y veían a 4 personas y una semejante a los hijos de los dioses. Ese era nuestro Señor Jesucristo que los estaba cubriendo. Y se me hace muy buena comparación porque ellos estaban literalmente entre las llamas y no se quemaron, no se calcinaron porque Jesucristo estaba ahí en medio de ellos protegiéndolos. Y a nosotros, ¿qué nos dice? No los quito del mundo. Se quedan en el mundo, pero no se van a quemar si siguen mi palabra, si siguen mi camino. Y dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué quiere decir santo? Muchos de nosotros que ya tenemos un poquito de más tiempo lo sabemos, pero para los que están empezando, santo es apartado para Dios. No es que seas un persinado, sino que eres una persona que es apartada para Dios. Por eso aquí Jesucristo dice en su oración, santifícalos en tu verdad, apártalos en tu verdad, que no se contaminen con las influencias del mundo, que se queden con la verdad absoluta y no con el relativismo del mundo. Tu palabra es verdad. Y ya hemos comentado esto antes, que no hay ningún filósofo, ningún político, ni Buda, ni Zoroastro, y lo hemos dicho muchas veces, filósofos y demás, que se jactan de tener la verdad. Ninguno ha dicho que es el camino, la verdad y la vida. Ninguno lo ha dicho. Y en sus tumbas ahí están sus cuerpos. Y Jesucristo, su tumba está vacía. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
O sea, literalmente nosotros somos enviados al mundo así como Jesucristo fue enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos estén santificados en la verdad. Y es que es una cadenita. Si nosotros nos santificamos, nos apartamos a la verdad absoluta que es la palabra de Dios, santificamos a Jesucristo y Jesucristo a la vez santifica al Padre porque fue el único que pudo cumplir en plenitud la palabra de Dios. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Y esto se relaciona justamente con el mandamiento que nos da Dios. Es un mandamiento. El proclamar el evangelio es un mandamiento. Y aquí se relaciona con esto. También por los que han de creer en mí por medio de la palabra de Dios. O sea, está hablando incluso todas las generaciones venideras que también sean santificadas, ¿no? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es justamente lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia, el pueblo de Dios, somos uno. La podremos regar alguno o yo o algo, pero un hermano siempre te levanta. Y como nos dijo ayer una hermana, no te puede doler el dedo chiquito del pie o una uña y que el resto del cuerpo no le duela. O sea, el cuerpo de Dios debe de estar tan unido y más ahora en estos tiempos de tribulación que hay que apoyarnos en todo, levantarnos en lo que podamos, consolarnos y apoyarnos y proclamar el evangelio. Dice, y yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, siempre mencionando la unidad, ¿no? De la iglesia y del cuerpo de Dios, de Cristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y es bello, ¿no? Como el amor de Dios, nosotros de hecho podemos amarle y reconocerla porque Él primero nos amó a nosotros. Y aquí lo ratifica, ¿no? Dice, como los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Imagínense, comparar el amor que le ha tenido a su hijo, que ha sido puro, sin mancha, a nosotros, al amor que nos tiene a nosotros, cuán valiosos somos, cuán valiosa es un alma, porque Dios no hace excepción de personas, cuán valiosas son todas las almas que Dios nos ha amado y que la voluntad de Dios es que todos, no algunos, no nada más los católicos, ni los mormones, ni los evangélicos, esto ya no va de sectas, esto ya va de unidad en Cristo, en la creencia en Cristo. Karen quiere hablar. Ah, perfecto, Karen, participa. Gracias. Iba a mencionar algo, pero mandé mal mi comentario de que somos la sal de la tierra, ¿no? Por eso dice como, al final no estamos como que aparte de que nos encerremos y digamos, no vamos a tener relación con los del mundo, pero sí realmente nosotros somos como la luz. Ellos pueden ver a Cristo a través de nosotros. Y algo que me gustó que mencionabas es que mi clase fue como de ese versículo y me gustó mucho y iba relacionado, que en Santiago 5, 19, 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y podríamos pensar que es para los que no somos creyentes de Dios, pero no, o sea, está diciendo que si alguno de vosotros, o sea, realmente que sí somos un grupo, y si tú estás viendo que tu hermano está mal, si está decaído, triste, pues sí, o sea, como tú mencionabas, tenemos que ir y ayudarlo, no podemos quedarnos como con los brazos cruzados viendo como cada vez se siente peor o está mal, sino nosotros como grupo, como familia, como cuerpo, tenemos que ayudarnos mutuamente. Y ya era lo que quería mencionar. Muchas gracias, Karen. Así es, tienes toda la razón. ¿Qué versículo fue el que dijiste que está muy padre? Santiago 5, 19 y 20. 5, 19 y 20. Vale, muchísimas gracias, Karen. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido,
pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y en este último 26 contiene la promesa, ¿no? Dice, y los daré a conocer aún. Está hablando a futuro. Y es que yo creo que habla de todas las personas que son creyentes en Él, que siguen predicando el Evangelio, porque Jesús mora en nosotros. Nosotros sí somos capaces de tener el carácter de Jesucristo, que es el carácter de Dios, precisamente porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el carácter de Dios es el que va a hablar más que las palabras. Al final de cuentas, luego podemos hablar mucho y al final de cuentas nuestros actos son los que dan el verdadero ejemplo, ¿no? Les llaman, tienen un nombre, bueno, no me acuerdo ahorita, pero a veces vale más el testimonio que puedas dar a la gente con tus actos que con las palabras, ¿no? Que por supuesto es importantísimo hablar de la palabra, pero no olvidar las obras con fe, no sin fe, porque las obras no nos van a salvar por sí mismas, sino que, como bien dijo Santiago, te demuestro mis obras por fe, por mi fe por mis obras. Y ahí termina la oración. ¿Mané? Y por nuestras obras nos conocerán. Y por nuestros frutos sí, seremos conocidos. Excelente, chicos. Y yo aquí termino y le toca a nuestra hermana Palomita. Sí, vamos a empezar el capítulo 18. Este capítulo ya empieza totalmente, pues, el camino al Calvario. La crucifixión empieza ya directo en este capítulo. Entonces, iniciemos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esta parte es como muy interesante, porque ellos iban a aprender a Jesús ya sabía perfectamente que ya lo iban a aprender, pero llegan y ni siquiera Judas, que pasó 3 años con él, lo reconoce. Y era porque Judas no estaba viendo a Jesús como el Salvador. Judas no reconocía a Jesucristo en ese momento y sus ojos fueron cegados porque él estaba con el mundo y la obra del Señor pues no es de este mundo. Y también otra cosa que es muy interesante aquí es cuando Jesús les dice, pues aquí estoy, yo soy, están buscando a Jesús, soy yo. Y en ese momento los que iban a aprenderle, pues se cayeron. Y esto nos indica que realmente si Jesús no hubiera querido que lo arrestaran, ellos nunca hubieran podido arrestarlo. Porque a pesar de que ellos se sentían la autoridad y que tenían el mando, el que estaba allí al mando y al frente de todo, pues era Jesucristo, porque si Él no se hubiera entregado, nunca hubieran podido aprender a Jesús. Continuamos. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Jesús tenía un amor tan grande que seguía preocupado por sus amigos, por sus discípulos, y él decía, al que están buscando es a mí, aquí estoy yo, llévenme a mí, pero a ellos déjenlos en paz, porque él amaba a sus amigos y no quería que sufrieran lo que él sabía que ya iba a sufrir. Y luego dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me viste no perdí a ninguno, como ya habíamos hablado en el capítulo anterior.
En este momento, estos versículos son el inicio del final del ministerio de Jesucristo. Es la obra más grande que iba a suceder, este es el inicio. Jesús tuvo diferentes tipos de ministerio durante su vida. Como recordaremos, pues inició su ministerio presencial de milagros y ahora va a continuar con el ministerio sacrificial, el ministerio en el que Él entrega su vida para salvarnos a nosotros. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Todavía Pedro como que quería, en su condición de persona, pues quería defender a Jesús. O sea, Pedro amaba a Cristo. Y en ese momento, pues yo creo que fue una reacción espontánea y natural totalmente, que yo creo que si a nuestra familia pues llega alguien a querer hacerle daño, pues también todos brincaríamos, ¿no? Entonces en ese momento Pedro salta, pero Jesús le dice, a ver Pedro, todo este tiempo he estado hablando de que yo fui enviado por el Padre para justo este momento. Este es el momento más importante de toda mi vida, el momento cumbre de todo lo que, o sea, lo que Dios me mandó a hacer a esta tierra se va a cumplir en este momento y pues no voy a desobedecer la voluntad del Padre. Jesús ante el sumo sacerdote. Bueno, vamos a buscar primero, si alguien me ayuda, segunda Corintios 4, versículos 3 y 4. Ahí vamos a leer un poquito acerca de por qué Judas no reconoció a Jesús en este momento. ¿Cuatro cuál? 4 versículos 3 y 4. Ya lo tengo. Sí, ¿lo lees, Vera, porfis? Claro. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Wow. Exacto. En ese versículo, Pablo retoma también este momento en el que ¿por qué Judas fue cegado? Porque él era incrédulo. O sea, Judas no podía reconocer a Jesucristo porque él era incrédulo. Y si nosotros no creemos, Dios no va a hacer que nosotros podamos ver. Necesitamos creer para poder ver y para poder entender. Hay muchas personas que antes de creer quieren entender. Entonces, quieren entender y saber, tener así como súper bien puesto todo, así de, no, pues es que si aquí dice que sanó a un ciego, pues quiero saber por qué lo sanó y cómo lo sanó. Si el ciego era porque había nacido así o porque le había pasado un accidente. Y no, primero tenemos que creer para poder entender, para que nuestra venda de los ojos sea quitada y podamos entender la palabra de Dios. Entonces, para poder entender, primero hay que creer. Después, Vivimos por fe. exacto, vivimos por fe. No todas las cosas que podemos leer en la Biblia o todas las cosas que nos suceden a diario las vamos a entender, pero tenemos la seguridad y la certeza que creemos en un Dios, que Él tiene nuestras vidas en sus manos y sus planes son perfectos. Entonces, a veces no es necesario que entendamos todo así desde el microscopio para poder creer que Jesús siempre va a estar con nosotros y va tomando en nuestra mano todo el camino que tengamos que vivir. También en Salmos 40, el versículo 14, si también lo buscamos, por favor. Ya lo tengo. Sí. ¿Quién lo tiene? Yo ya lo tengo, pero creo que alguien más lo... Sí, pero no. Salmos 40, versículo 14.
Sí, por favor. Dice, sean avergonzados y confundidos a una. Los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncense. Los que mil mal desean. Exacto. ¿Continúa? Aquí, hasta ahí, gracias. Aquí vemos de nuevo que se cumplen las escrituras del Antiguo Testamento son cumplidas en el Nuevo Testamento. Aquí nos habla de que venían, o sea, alguien venía, querían el mal y fueron confundidos. Y fue lo mismo que pasó aquí. Los que querían arrestar a Jesús, pues hasta se cayeron. Entonces, se cumple la escritura perfectamente desde el principio hasta el final. La escritura del Señor podemos ver que es cierta. Vamos a continuar con el subtítulo que es Jesús ante el sumo sacerdote. En este momento ya aprendieron a Jesús y ya se lo van a llevar. El versículo 12 dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esto ya lo habíamos visto en Juan 11, en el versículo 49 y 50, en el que Caifás cree que el favor romano se va a comprar si matan a una persona, y en este caso a Jesús. Y aquí otra cosa como importante es que el único de todos los apóstoles, los evangelistas que menciona esto, que llevaron primero a Jesús con Anás, es Juan. Y esto se debe a que Juan era conocido de Caifás. Entonces él tenía acceso pues a lugares como privilegiados, como no cualquiera podía entrar a ese lugar. Pero como él conocía al sumo sacerdote, a él lo dejaron entrar y por eso en este pasaje es como más específico lo que detalla, porque si nos vamos a los evangelios de Mateo o de Marcos, esta parte no se relata como tal. En este momento, pues ya es el momento de tensión. Todos están ya preocupados, se llevaron a Jesús, no saben qué va a pasar, porque pues por más de que Jesús les dijo, pues todavía no entendieron. Entonces todavía están muy preocupados pensando qué va a pasar, lo van a matar, se lo van a llevar. Y pues Juan va ahí atrás de Jesús y lo dejan entrar. Y entonces Juan, como él podía entrar, pues piensa que también Pedro va a poder entrar. Entonces viene la parte en la que Pedro va a negar la primera vez a Jesús. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, en este caso era Juan, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y Pedro dijo, no lo soy. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Este es un momento, pues, bastante triste, porque a pesar de que, si recordamos en capítulos anteriores, pues Pedro le había dicho a Jesús que él iba hasta la muerte con él, que él iba que todo lo que él pasara, que Pedro también lo iba a pasar. Pero a veces como personas podemos decir las cosas bien fácil. Se nos sale así como, pues sí, yo soy tu seguidor y te amo tanto que hasta la muerte iría por él. Pero en este momento nos damos cuenta pues de que no es así, no es tan fácil. Las personas somos vulnerables y la verdad nos dan miedo las cosas. Y en este momento Pedro saca todo ese lado frágil, que a pesar de que pues sabemos que era un pescador, era una persona de armas tomar, porque pues sacó y le cortó la oreja al siervo. O sea, en este momento podemos ver a Pedro vulnerable porque tenía miedo de que a él también lo apresaran y lo fueran a matar como a Jesús.
Entonces nos damos cuenta de que nosotros solos no podemos cumplir las promesas por nosotros solos, las promesas que le hacemos al Señor. Si nosotros no pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe, nuestra vida no va a poder ser completamente de Dios, porque el Espíritu Santo debe morar en nosotros para nosotros poder estar completamente en Cristo, completamente agarrados de la mano de Dios, porque somos muy frágiles y somos vulnerables. Y la verdad es que a veces sí necesitamos el empujoncito ahí del Espíritu Santo que esté atrás de nosotros, diciéndote, no hazle acuérdate que tú eres mi hijo, no hagas esto, o piensa si de verdad necesitas hacer esto o decir esto o ir a este lugar. Porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Siempre tenemos que pedir la ayuda de Dios. ¿Sí, Alex? Él hace que te muerdas la lengua cuando vas a decir algo malo. Exacto. Entonces, en este momento podemos ver que todavía, pues, el Espíritu Santo no estaba, todavía estaba Jesús físico, y Pedro era vulnerable, y aquí niega a Jesucristo. Se da cuenta, y yo me imagino esa escena como a Pedro lo dijo, ¿no? Y después como, rayos, ¿qué dije? Así como de, bueno, ok, ya pasó. Y siguió en lo suyo. Pero ahí adentro de él, pues yo creo que tenía todavía el de, acabo de decir que pues yo no era y pues sí era. Entonces creo que ahí podemos ver que sin Dios nosotros no podemos ser lo que podemos llegar a ser. Necesitamos a Dios que esté con nosotros para que Él sea ese apoyo en el que nosotros podamos estar firmes para llegar a donde tenemos que llegar. En el 19 llegamos ya a Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí Jesús hace otra vez referencia y él tiene autoridad para decir, pues yo nunca he estado haciendo nada malo. Yo he ido a predicar a tu sinagoga y he dicho las cosas que vienen escritas en los rollos del Antiguo Testamento y tú sabes que lo que he predicado, has estado allí, porque como sabemos, pues los los fariseos siempre estaban atrás de Jesús, viendo qué hacía, qué decía. Entonces, todos ellos obviamente sabían qué era lo que Jesús predicaba. Entonces, no tenía caso, pues, que escucharan a Jesús decirlo, porque si no le creían a Jesús, Jesús les dijo, pues, pregúntale a quien tú confíes y que esa persona diga lo que yo estuve haciendo y diciendo, porque él tenía la autoridad para decírselo. Y tanta fue la presión que sintió, yo creo que en ese momento Anás, que por eso dijo, no, ¿sabes qué? Adiós, vete, te lo mando para otro lado, porque Anás en el fondo sabía que estaba mal. El que no quería reconocerlo, pues era diferente, pero él en el fondo yo creo que sabía que estaba mal, y tanto así que dijo, mejor hay que mandarlo a los romanos para que pues ellos lo maten y nosotros pues estemos con las manos limpias, ¿no? Entonces van a mandar a Caifás, ahora de Anás, mandan con Caifás. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores habíamos dicho que Jesús le dijo que antes de que el gallo cantara lo iba a negar 3 veces?
pues ya están las 3 veces. Creo que ese momento fue un momento como de choque contra la pared de Pedro. Como el Señor me dijo completamente la verdad, yo qué estoy haciendo, por qué lo dije, por qué lo hice, pero no podemos retroceder el tiempo. O sea, realmente debemos ser conscientes de las cosas que hacemos y pensar qué estamos haciendo, interiorizar las cosas y decir, esto lo hice mal, necesito que el Señor me ayude para ver cómo puedo hacerlo bien. Ya no iba a poder volver a decirle, no, oye, pues sí, es que yo estaba ahí, yo le corté la oreja a tu primo, o sea, no. Pero la actitud de Pedro en ese momento cambia y en ese momento se da cuenta de que lo que él estaba haciendo no era lo correcto y de que las cosas que él en cierto momento dijo y creyó tampoco eran tan ciertas. En ese momento, Pedro abre los ojos y se da verdaderamente cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que este es el parteaguas en el que Pedro pasa de ser Pedro súper aventado y yo hago todo a Pedro, voy a seguir de verdad lo que Dios está mandando. Y es muy bonito pensar que inclusive Pedro, que negó a Jesús 3 veces, el Señor lo perdonó. Y tanto así que le dio el poder de o sea, el mensaje, la predicación más fuerte que se ha visto en la historia, nunca se ha visto una igual, el día del Pentecostés. Entonces, o sea, imagínense, era su amigo, lo negó 3 veces, no estuvo allí cuando lo necesitaban porque Jesús estaba orando y todos estaban dormidos. O sea, en los momentos en los que Jesús más los necesitó, Pedro no estuvo allí. Y a pesar de que Pedro no estuvo allí, Jesús lo perdona y Jesús le da el poder del Espíritu Santo para que él pueda predicar de la palabra de Jesús a las naciones. Eso es muy, muy impresionante porque a veces hay personas que llegan y dicen, es que yo no tengo perdón de Dios. Y no es así. Dios perdona a todos. Dios pudo perdonar a Pedro que lo traicionó y a veces cuando son personas más cercanas a ti, creo que la traición es una cosa muy fea y muy fuerte. Imagínense, o sea, vivió 3 años con Jesús, se supone que él amaba a Jesús más que a nada en este mundo, lo traiciona y Jesús lo perdonó. Jesús perdona al ladrón que estaba a su lado, que ni siquiera lo conocía, él no sabía, bueno, el Señor nos conoce a todos, pero nunca había vivido con él, no sabía nada y lo perdona. Entonces, esa frase de no tengo perdón de Dios, en realidad no existe porque Dios puede perdonar cualquier pecado, Dios nos limpia de cualquier pecado y si tú verdaderamente aceptas al Señor en tu vida y recibes su perdón y su amor, el Señor puede limpiar cualquier pecado, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde has estado. Todos nosotros que creemos en Cristo hemos estado en el suelo, en el lodo, y el Señor nos ha rescatado de ahí. Entonces, ningún pecado es tan grande que sea más grande que Dios. Ninguno. Y lo podemos ver reflejado en Pedro. Y a veces de las cosas o de las personas que tú dices, no, pues es que, ¿cómo crees que esta persona va a predicar? Salen las cosas más hermosas y la obra de Dios se hace más grande. Entonces, si tú te acercas a Cristo, de verdad, Él te va a perdonar, Él te va a amar y Él va a restaurar tu vida. Y te vas a sentir más tranquilo y el gozo que hablábamos con Vero va a poder llegar a tu vida, el gozo verdadero. Vamos a terminar este pedacito, este pasaje bíblico. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Todavía los fariseos, justificando su religiosidad, es que yo no puedo entrar porque me contamino. Júzgalo tú
pero yo me quedo aquí afuerita porque pues la Pascua. Entonces vemos otra vez ahí que la religiosidad no es igual que creer en Cristo. Cristo no tiene que ver con que tú vayas a la iglesia todos los días, con que tú digas, ay, yo me porto súper bien, o le des limosna a los pobres. Todo eso no importa si tu vida no está llena del Espíritu de Dios. Todas esas cosas son como también ya lo habían mencionado, sepulcros blanqueados, que solo por afuera están bonitos, pero por dentro, pues, solo hay muertos. Entonces, esto era lo que pasaba con ellos, que nada más sí eran así, y yo me lavo las manitas, y yo me pongo mis vestiduras especiales, y prendo el incienso, pero en realidad no sabían del amor de Cristo y no querían escucharla. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí lo que vemos es que igual en la escritura ya se había dicho, los profetas, qué tipo de muerte iba a tener Jesús, que iba a ser una muerte pues terrible y que no iba a tener como comparación. Los judíos no crucificaban personas. Si los judíos hubieran dictado la muerte de Jesús, lo hubieran lapidado, lo hubieran apedreado. Pero la escritura ya decía desde antes que Jesús iba a tener muerte y muerte de cruz. Se vuelve a cumplir por completo la escritura, por eso tiene que llegar a los romanos. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, nuevamente Jesús vuelve a decir que sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús no venía solo a salvar a los judíos. Jesús venía a salvarnos a todos. Y la gente creía, cuando leía las profecías sobre el Mesías, que iba a llegar y a salvar a los judíos, iba a ser únicamente para los judíos y a todos los demás pueblos los iba a destruir. Y no, como vemos aquí otra vez Jesús dice que su reino no es de este mundo, porque nos espera una vida mejor en el reino de Dios para todos. No importa si eras judío, romano, griego, egipcio, mexicano, inglés, de donde fuera. El reino de Dios es para todos si tú aceptas que quieres estar en el reino de Dios. Y otra muestra es que las personas, o sea, si hubiera sido como ese líder político al que todos siguen, entonces, pues la gente hubiera dicho, no, vamos a defenderlo, que no se lo lleven. Sacaban sus armas y se hacía una guerra. Y eso es otra muestra de que Jesús no venía para gobernar este mundo, sino para darnos vida eterna con Él. Y eso fue otra cosa que, pues, los judíos nunca entendieron. Y Pilato le dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, que es de la verdad, oye mi voz. Jesús vino a este mundo para que por medio de él encontráramos al Padre. No vino a reinar, no vino a gobernar, a quitarle a Roma el dominio de todas las naciones que tenía. No vino a quitarle a los judíos el yugo romano. Vino a demostrar el amor de Dios por medio de él en el sacrificio de la cruz. Y otra vez
como las personas que están cegadas, que no quieren escuchar la voz del Señor, pues no están en la verdad y no están en la luz. Y hasta que ellos decidan, entonces esa velita se va a prender y van a poder ver la luz y alumbrar el camino de muchas otras personas. Entonces le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vemos de nuevo el corazón tan duro de las personas, de que ellos creían que ellos estaban bien y no escuchaban nada y no querían nada y preferían a un ladrón, una persona que había hecho tantas cosas, que Jesús, que les había dado la vista, les había dado de comer, les había hablado del amor de Dios. Todas las cosas que Jesús hizo fueron como, jamás pasaron, no existieron, quién sabe quién es este, pero pues como él lo está acusando, entonces yo lo voy a acusar y él también y todos lo vamos a acusar. Y fue como de, pues suelten a Barrabás. La gente estaba tan enardecida que no escucharon ni siquiera que Pilato dijo, pues es que yo no le encuentro ningún delito. Y la gente necia diciendo, sí, es culpable ¿de qué? ¿Quién sabe? Pero pues culpable es. La religiosidad, como vimos, pues no da salvación. Dios nos perdona a pesar de todo lo que hayamos hecho. Creo que esto es lo más importante de este capítulo. Recordar que el Señor nos ama, que vino a morir por nosotros, que a pesar de que, pues, Él también estaba consciente de todo lo que iba a sufrir, Dios decidió dar su vida, Jesús decidió dar su vida por nosotros, y no le importó el sacrificio tan grande con tal de que ninguno de nosotros se perdiera. Entonces, creo que es lo más hermoso de este capítulo. Es muy interesante, pues, ver todo lo que sucedió en la aprehensión y en el juicio, porque hubo muchas cosas que, pues, totalmente ilegales, porque los juicios no podían ser en la noche, los juicios no podían durar 5 minutos, tenían que haber testigos, o sea, muchas cosas que no sucedieron, y que a pesar de todo eso, pues, Jesús estuvo dispuesto, y Él dijo, sí, Padre, yo te sirvo, y aunque sé que va a ser horrible, hago tu voluntad. Entonces, creo que es una enseñanza muy, muy grande de Jesús para nosotros, de que a veces hay cosas que tal vez no nos gustaría hacer. Por ejemplo, si nos peleamos con alguna persona y le dijimos algo feo, la ofendimos de algún modo, a veces pedir disculpas es muy difícil y es una copa amarga que tenemos que pasar. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, de que aunque sea la copa más amarga que podamos tomar, si en ese momento el Señor nos está mandando a hacerlo, debemos escucharlo y hacer caso. Y también, súper importante, pues ya va a ser la culminación de todo el sacrificio de Cristo, de su amor por nosotros y de lo tan grande y maravilloso que nos trajo con su muerte y resurrección. Porque tenemos un Dios vivo que está con nosotros día a día y que nunca nos va a dejar solos. Y eso es todo de mi parte. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien quiere comentar algo o alguien que tenga alguna inquietud, alguna duda? ¿Cómo te sentiste, Hostos? Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptarme. No, de qué, cuando quieras. Un gusto. ¿Hacemos oración y dejamos de grabar o al Sí. revés? Podríamos hacer la oración y ya cerramos la grabación, ¿vale? Vale. ¿A quién le apetece hacer la oración final? Pues si quieren yo la hago. Vientos, Palomita. Perfecto.
Señor Dios, gracias por darnos este tiempo en el que pudimos escudriñar tu palabra, en el que pudimos estar juntos como hermanos y poder gozarnos en tu palabra, en los regalos que nos has brindado en nuestra vida y en la presencia de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a seguir creciendo en tu senda, en tu camino, Señor. No permitas que nos alejemos y permite que seamos soldados valientes y fuertes, tomados de tu mano, Señor, porque sin ti nada somos. Bendícenos, cuídanos durante la semana, danos salud, danos fortaleza. Señor, provee lo que necesitemos esta semana. Y Señor, gracias porque siempre estás con nosotros y nos escuchas. Bendice a cada uno de mis hermanos y a nuestros amigos que nos están viendo. Señor, permite que día a día ellos quieran acercarse más a ti. Gracias porque pudimos vernos una vez más y porque tú estás con nosotros. Síguenos bendiciendo como hasta ahora y ayúdanos, permite que este grupo sea de gran bendición. Y gracias por tu bendita presencia en nuestra vida y porque nos rescataste. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Muy bien. Me mandó mensaje a Abner, creo que apenas iba llegando a su casa. Sí, apenas también me escribió a mí. De hecho, nada más para despedirnos de todas las personas que nos vayan a ver por YouTube o por Facebook, si le pudieran dar like, si les gustó la plática, a nuestra página de Facebook o de YouTube. Ahí tenemos muchas más prédicas, por si les interesa saber de otros temas, ahí las tenemos. Y son bienvenidos si se quieren integrar al grupo, chicos. Claro. Hasta luego. Adiós. Bye.